No habían pasado ni 5 minutos desde que firmé los papeles del divorcio. Ya estaba llevando a mi hijo y a mi hija a tomar un vuelo a Londres. Mientras tanto, los 7 miembros de la familia de mi marido estaban en una clínica de medicina reproductiva de alta gama, acompañando a su amante embarazada para una ecografía programada. Nadie esperaba que, tras revisar los resultados de la ecografía, el doctor dijera una sola frase que dejaría atónita a toda la familia y enviaría a mi exesposo a una furia ciega. Cuando mi bolígrafo tocó el decreto de divorcio, el reloj de pared de la oficina del mediador marcaba exactamente las 10:03 de la mañana. Un momento muy extraño. Sin lágrimas, sin peleas, sin el dolor que había imaginado. Solo un vacío resonante en mi alma. Mi nombre es Catherine. Tengo 32 años. Soy madre de 2 niños pequeños. Y hace exactamente 5 minutos, terminé oficialmente mi matrimonio de 8 años con David, el hombre que una vez prometió cuidar de mí por el resto de mi vida. Apenas había puesto mi firma cuando sonó el teléfono de David. Sonó un tono familiar. Supe de inmediato quién llamaba. David ni siquiera intentó ocultarlo. Respondió a la llamada justo delante de mí y del mediador. Su voz se suavizó al instante. Sí, ya he terminado. Espera un poco. Estaré allí enseguida. El chequeo es hoy, ¿verdad? Podía oír cada palabra claramente. La voz de David se volvió tan asquerosamente dulce que me dio náuseas. No te preocupes. Toda mi familia estará allí. Tu hijo es el heredero de nuestro legado, después de todo. Exhalé en silencio. En todos nuestros años de matrimonio, nunca le había oído hablarme en ese tono. El mediador empujó el documento hacia David. Tenía que comprobar el contenido antes de firmar. David ni siquiera miró. Garabateó su firma y lo arrojó de vuelta con desprecio. Nada que mirar, de todos modos no hay nada que dividir. Me señaló con un dedo. El apartamento es mi propiedad prematrimonial. El coche, también. Los 2 niños, si quiere llevárselos, que lo haga. Menos problemas. Su hermana mayor, Megan, que estaba cerca, intervino de inmediato. ¿Exacto? De todos modos, se va a casar de nuevo pronto. Y con una mujer que lleva a su hijo, interrumpió otra tía. ¿Quién querría ahora a una mujer con 2 hijos a cuestas? Estas palabras quedaron suspendidas en el aire, pero extrañamente, ya no dolían. Probablemente porque había sufrido durante demasiado tiempo. Me levanté, abrí mi bolso y coloqué un juego de llaves sobre el escritorio. Estas son las llaves de la casa. David se sorprendió un poco. Nos habíamos mudado con los niños justo ayer. Sonrió con suficiencia. Encomiable. Estás aprendiendo. Megan echó más leña al fuego. Lo que no es tuyo, al final tienes que devolverlo. No respondí. En silencio, saqué 2 pasaportes de color azul marino de mi bolso. Se los mostré a David. Las visas están listas desde la semana pasada. David frunció el ceño. ¿Qué visas? Me llevo a los niños a estudiar a Londres. El silencio se apoderó del aire. David se quedó helado durante unos segundos, pero Megan fue la primera en gritar, ¿estás loca? ¿Sabes cuánto cuesta eso? Los miré. El dinero no es asunto vuestro. En ese momento, un Mercedes GLS negro se detuvo en la entrada del edificio. El conductor salió y abrió la puerta trasera. Hizo una reverencia cortés. Señorita Catherine, el coche está listo. La cara de David cambió al ver esto. ¿Qué clase de circo estás montando? Me agaché y cogí a mi hija, Chloe. Mi hijo, Aiden, me agarró la mano con fuerza. Miré a David por última vez y le dije con calma, ten por seguro que, a partir de este momento, los niños y yo no interferiremos en tu nueva vida. Me di la vuelta y bajé los escalones. El conductor me entregó un sobre grueso. Me pidieron que le entregara esto. Lo abrí. Dentro había una carpeta con documentos y fotografías, David y esa mujer, Allison, firmando un contrato de compra de bienes raíces en una oficina de una agencia inmobiliaria.
Era el mismo apartamento para el que mis padres habían dado el pago inicial cuando nos casamos. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Se han recopilado todas las pruebas de las transferencias de activos del señor David. Asentí. Y la clínica tendrá los resultados pronto. Cerré la carpeta. Mirando por la ventanilla del coche, mi hijo preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá va a venir a visitarnos?». Le acaricié la cabeza, sin decir nada. El coche se alejó en dirección al aeropuerto JFK. Mientras tanto, David y toda su familia se apresuraban hacia el centro privado de salud reproductiva más grande de Nueva York. Hoy, Allison tenía su ecografía programada, y toda su familia creía que el niño en su vientre era el tan esperado heredero de su linaje. Ninguno de ellos sospechaba que en aproximadamente una hora, una frase del técnico de ecografías los dejaría paralizados, y la vida de David comenzaría a desmoronarse. El gran coche negro se incorporó suavemente al tráfico de la mañana. El sol de junio brillaba intensamente, reflejándose en los cristales, y todo lo que quedaba atrás se fue difuminando gradualmente. Me senté en el asiento trasero. Una mano descansaba sobre el hombro de Aiden, la otra sostenía suavemente la cabeza de Chloe mientras se apoyaba en mí. Los niños apenas hablaban. Quizás presentían que hoy era un día especial. Aiden miró por la ventana durante un largo rato y luego preguntó en voz baja: «Mamá, ¿de verdad nos vamos?». Asentí. Sí, y no vamos a volver. La pregunta de mi hijo me hizo detenerme. Hay cosas que los adultos entienden perfectamente pero no saben cómo explicar a los niños. Simplemente le acaricié el pelo. Vamos a empezar una nueva vida. Tú y tu hermana tendréis una nueva escuela, nuevos amigos allí. Chloe levantó la vista. Mamá, ¿hay parques allí? Reí suavemente. Sí, muchísimos. Los niños volvieron a guardar silencio, perdidos en sus pensamientos sobre un mundo diferente. El coche recorrió calles familiares, tiendas, restaurantes, mercados. Todo esto había estado conectado a mi vida durante 8 años de matrimonio, pero ahora se sentía como el plató de una película que ya había terminado. El conductor comprobó el espejo retrovisor. Señorita Catherine, nos dirigimos directamente al aeropuerto. ¿Correcto? Sí, es correcto. Él asintió y siguió conduciendo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Steven, el abogado que me estaba ayudando. La clínica informó de que la familia de David ha llegado. Leí el mensaje y guardé el teléfono. Todo iba según el plan. Al mismo tiempo, en el Centro Privado de Salud Reproductiva OPE, toda la familia de David se acomodaba en la sala de espera VIP. Allison se sentó en un lujoso sofá de cuero con un caro vestido de maternidad, con la mano apoyada en su vientre apenas redondeado. Su rostro brillaba con aire de suficiencia. La madre de David, Linda, se acercó y le tomó la mano. Mi querida nuera, ¿estás cansada? Allison sonrió suavemente. Estoy bien, mamá. Linda le dio unas palmaditas en el estómago. Mi nieto debe de ser muy fuerte. Megan le entregó inmediatamente una caja de regalo. Esto es zumo verde orgánico de primera calidad. Lo conseguí a través de unos contactos. Bébelo todos los días para que puedas darnos un niño sano y fuerte. Otra tía sacó un pequeño colgante de plata de su bolso. Lo hice bendecir en San Patricio. Dicen que si lo llevas, seguro que tendrás un hijo. Allison aceptó todo con una sonrisa. Miró a David. Mira cuánto quieren todos a nuestro pequeño. David estaba cerca, con el rostro rebosante de orgullo. Por supuesto, mi hijo es el heredero de la familia. Linda miró a su hijo. No te preocupes, cariño. Después del parto, contrataré a la mejor niñera. Allison solo necesitará descansar. Megan añadió, cierto, y luego nuestro niño irá a esa escuela preparatoria internacional. David sonrió con suficiencia. Ya me he encargado de eso. He reservado una plaza. La gente a su alrededor reía y charlaba alegremente. Nadie recordaba a la mujer que, menos de una hora antes, había firmado los papeles del divorcio con David. En ese momento, una enfermera se acercó.
Allison, es su turno para la ecografía. David se levantó de inmediato. Iré contigo. Toda la familia los siguió. Linda preguntó, ¿podemos entrar todos? La enfermera negó con la cabeza. Solo un acompañante. David entró en la sala con Allison. La habitación estaba fresca. La brillante luz blanca hacía que todo fuera extremadamente claro. Allison se tumbó en la camilla de exploración. David se puso a su lado y le cogió la mano. No te preocupes, estoy seguro de que es un niño. Allison sonrió débilmente. Yo también lo creo. El doctor se puso guantes y comenzó a mover el transductor sobre su estómago. Una imagen se iluminó en la pantalla del ecógrafo, haciéndose gradualmente más clara. El doctor miraba fijamente el monitor, sus cejas se fruncieron lentamente. David, sin darse cuenta de esto inmediatamente, preguntó, «Doctor, mi bebé se está desarrollando bien». El doctor no respondió. Cambió el ángulo del transductor, continuando la observación. Allison empezó a preocuparse. «Doctor, ¿pasa algo?» El doctor permaneció en silencio. El ambiente en la sala se volvió tenso. David dijo irritado, «Doctor, diga algo». El doctor se quitó lentamente las gafas, miró la pantalla una vez más y luego pulsó el botón del intercomunicador. «Conéctenme con el departamento legal y envíen seguridad a la sala de ecografías 3». David se quedó helado. «¿Por qué seguridad?» Allison entró en pánico. «¿Le pasa algo a mi bebé?» El doctor se volvió hacia ellos. Su voz era muy tranquila. «Necesitamos aclarar algunos puntos». Minutos después, 2 guardias de seguridad y un hombre con traje de negocios entraron en la sala. El doctor señaló la pantalla. «Miren atentamente esta imagen». Todos guardaron silencio. El doctor se volvió hacia David. David asintió. «Sí». El doctor miró a Allison. «¿Está segura de las fechas de su embarazo?» Allison tembló ligeramente. «Estoy segura». El doctor respiró hondo y habló claramente, pronunciando cada palabra. «Basándonos en la imagen de la ecografía y en el ciclo de desarrollo del feto, la concepción se produjo al menos un mes antes de lo que usted indicó en su formulario de ingreso». En cuanto se pronunciaron esas palabras, el aire de la habitación se congeló. David se quedó clavado en el sitio. Allison se puso pálida. A través de la puerta que no habían cerrado, Linda y los demás ya se habían colado. Megan preguntó inmediatamente, «Doctor, ¿qué quiere decir?» El doctor miró a todos. Su voz era estricta. «Quiero decir que el momento de la concepción de este niño no coincide con el periodo en el que, según la señorita Allison, ella estaba con el señor David». David se volvió bruscamente hacia Allison. «Explícate». Allison balbuceó, «Quizás el doctor se equivocó». El doctor negó con la cabeza. «Nosotros no cometemos errores». La sala de ecografías se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el suave zumbido del equipo. David miró a Allison como a una extraña. «Dijiste que el niño era mío». Allison rompió a llorar. «¿Yo?» David rugió. «Entonces, ¿de quién es este niño?» La pregunta resonó en la fría habitación. Y en ese momento, nadie en esa sala sabía que, muy lejos, el avión que nos transportaba a mí y a mis 2 hijos ya había comenzado su carrera de despegue por la pista. Un nuevo capítulo de nuestras vidas acababa de abrirse, mientras que la vida de David apenas entraba en su fase más oscura. «¿De quién es este niño?» Nadie respondió. Allison, tumbada en la camilla, se aferraba a la sábana blanca. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sus labios temblaban, pero balbuceó, «David, tienes que creerme». «¿Es tu hijo?» David se quedó helado durante unos segundos. Su mente era un lío enmarañado. ¿Un mes? El doctor acababa de decir que el feto tenía al menos un mes más de lo declarado. ¿Qué significaba eso? Significaba que cuando él aún no se había divorciado de mí, cuando su romance con Allison era secreto, el niño en su vientre ya existía.
Significaba que probablemente el niño no era suyo. Megan fue la primera en recuperarse. Dio un paso adelante y preguntó bruscamente: «Doctor, explíquese bien. ¿Es posible una discrepancia de un mes?» El doctor negó con la cabeza. «Nos basamos en las medidas fetales. El margen de error puede ser de unos pocos días, pero en absoluto de un mes entero». Toda la sala se quedó en silencio. Linda, de pie en la parte de atrás, cambió de color. Al principio, quiso dar un paso adelante e interrogar a Allison, pero ahora se quedó helada. Un momento después, consiguió decir: «Allison, cariño, di algo». Allison sollozaba. «No lo sé. Quizás me confundí con las fechas». David se dio la vuelta. «¿Confundirte? ¿Cómo te confundes en un mes entero?» Allison no respondió. Solo lloraba. David se acercó a la camilla, apoyó las manos en el borde y la miró a los ojos. «Me dijiste que te quedaste embarazada después de que empezáramos a salir exclusivamente. Dijiste que era mi hijo. Dijiste que tenía que asumir la responsabilidad». Cada palabra de David era tan pesada como un martillazo. Allison negó con la cabeza, presa del pánico. Yo no te mentí». Megan golpeó de repente la mano sobre el mostrador. «¿No mentiste? Entonces, ¿qué está diciendo el doctor?» Linda también se acercó. «Allison, dime sinceramente, ¿estás segura de que este es el hijo de David?» Allison bajó la cabeza. El aire en la habitación se volvió tan pesado que se sentía como una piedra en el pecho de todos. El doctor, al ver esta escena, dijo en voz baja: «Generalmente, aconsejamos hacerse una prueba de ADN después de que nazca el niño». Esas palabras sonaron como un cuchillazo. David dio un paso atrás. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué había estado haciendo durante los últimos meses? Me obligó a divorciarme. Transfirió dinero para comprar un apartamento y un coche para Allison. Prometió a su familia un heredero. Todo por este embarazo. ¿Y si este niño no era suyo? David sintió de repente un escalofrío por la espalda. Megan no pudo contenerse más. Se abalanzó sobre Allison y la agarró del brazo. «Di la verdad». Allison gritó de miedo. «Megan, de verdad que no lo sé». «No lo sabes», siseó Megan. «¿Con quién más te estabas acostando?» Esa pregunta hizo que todos en la sala se congelaran. Allison sollozó aún más fuerte. «Con nadie». David la miró, y no quedaba ni una gota de ternura en su mirada, solo sospecha e ira. Linda se volvió de repente hacia David. «Hijo, cálmate». David sonrió amargamente. «¿Calmarme?» Miró a Allison de nuevo. «¿Cómo se supone que me calme?» Megan intervino. «Hermano, te diré una cosa. Esto hay que aclararlo. No puedes dejar que te endosen el hijo de otro y te hagan pagar por ello». Allison lloraba histéricamente. «No os mentí. De verdad que no». El doctor tuvo que intervenir. «Es mejor que la familia discuta esto fuera. Esta es una sala médica». David no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Toda la familia lo siguió, dejando a Allison sola en la camilla de exploración, llorando desconsoladamente. En el pasillo del hospital, la atmósfera estaba al límite. Megan habló primero. «David, seré franca. Tienes que hacerte una prueba de ADN». Linda asintió. «Sí, absolutamente». David no respondió. Se quedó apoyado en la pared con la mirada perdida. Mi imagen apareció de repente en su cabeza. Esta mañana, tan tranquila, firmando los papeles del divorcio, sin llorar, sin quejarse, solo diciendo una frase: «No interferiré en tu nueva vida». En ese momento, a David le pareció divertido. Pensó que yo era débil y sumisa. Pero ahora, un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Por qué ya tenía los pasaportes listos para los niños? ¿Por qué se fue exactamente hoy?
David sintió de repente que las cosas no eran tan sencillas como parecían. En ese momento, su teléfono vibró. Era el director financiero de su empresa. David contestó irritado. ¿Qué pasa ahora? Una voz ansiosa llegó a través de la línea. David, tenemos problemas enormes. David frunció el ceño. ¿Cómo qué? 3 de nuestros mayores socios corporativos acaban de enviar avisos de rescisión de sus contratos. David se quedó helado. Esos 3 proyectos estaban valorados en más de $10 millones. Si los contratos se cancelaban, la penalización sería de casi $1 millón. David sintió que el corazón se le encogía. ¿Por qué cancelaron? Yo tampoco lo sé. Solo dijeron que recibieron cierta información interna sobre la empresa y decidieron romper lazos. David agarró el teléfono con más fuerza. Le zumbaban los oídos. Una penalización de $1 millón. Esa cantidad podría hundir su empresa. Voy a la oficina ahora mismo. Diciendo eso, David colgó. Megan preguntó, ¿qué ha pasado? David respondió por encima del hombro. Problemas en la empresa. Pero en ese momento, una enfermera se les acercó. Señor David, la factura del examen de Allison aún no ha sido pagada. Megan sacó inmediatamente una tarjeta de crédito. Yo pagaré. El cajero pasó la tarjeta. Error en la transacción. Megan frunció el ceño. Inténtelo de nuevo. El cajero la pasó de nuevo. Mismo error. Su tarjeta parece estar bloqueada. Megan se quedó de piedra. Eso es imposible. Le entregó otra tarjeta. Mismo resultado. David sintió que algo iba mal. Sacó su propia tarjeta. Coge la mía. El cajero pasó la tarjeta y un mensaje en rojo apareció en la pantalla, cuenta congelada. David se quedó atónito. Eso no puede ser. Inmediatamente, su teléfono sonó de nuevo, esta vez del banco. Señor David, en relación con un mandato judicial de emergencia presentado en el tribunal, todas las cuentas a su nombre han sido congeladas temporalmente. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿El mandato de quién? La persona al otro lado respondió, de Catherine. Ese nombre sonó como un martillazo en la cabeza. David se quedó inmóvil en medio del pasillo de la clínica. Solo ahora empezaba a darse cuenta de que la mujer a la que había despreciado durante 8 años había estado, en realidad, preparándose para este día durante mucho tiempo. Y esto era solo el principio. El pasillo del hospital se sintió de repente insoportablemente sofocante. Las palabras del empleado del banco resonaban en su cabeza. Solicitante, Catherine. El nombre le atravesó directamente el corazón. Megan, al ver palidecer a su hermano, preguntó inmediatamente, David, ¿qué ha pasado? David no respondió. Guardó silencio durante unos segundos, luego se giró bruscamente y miró hacia la sala de ecografías donde estaba Allison. Su mirada era gélida. Megan no se rindió. David, di algo. David dijo con voz ronca, mis cuentas están congeladas. ¿Qué? Gritó Megan. ¿Cómo que congeladas? Linda también estaba aterrorizada. Hijo, explícalo bien. David respiró hondo. El banco dijo que es por orden judicial. Kate presentó la petición. El aire se congeló. Megan se quedó desconcertada por un momento, luego se burló con desprecio. ¿Qué puede hacer esa ama de casa? Pero apenas había terminado de hablar cuando el teléfono de David sonó de nuevo. Esta vez, un número desconocido. David contestó. Debbie. Una tranquila voz masculina sonó al otro lado. Mi nombre es Steven. Soy abogado. Represento a Catherine. David agarró el teléfono. ¿Un abogado? ¿Exacto? La voz del abogado era uniforme. Le llamo para notificarle que la demanda de mi clienta ha sido aceptada por el tribunal. A la espera del litigio, el tribunal concedió una moción para congelar sus activos.
David gruñó al teléfono. Ocultación y disipación de bienes conyugales durante el matrimonio. David se rió amargamente. El apartamento y el coche son mi propiedad prematrimonial. El abogado respondió, imperturbable. Tenemos pruebas exhaustivas de que usted transfirió más de $200.000 de una cuenta conjunta a su cuenta personal para comprar un apartamento para la señorita Allison. David se quedó helado. Megan, que estaba cerca y oía fragmentos de la conversación, le arrebató el teléfono. ¿Hola? ¿Qué clase de tonterías está diciendo? El abogado no perdió la compostura. Tenemos extractos bancarios, el contrato de compra y las grabaciones de seguridad de la agencia inmobiliaria. Megan se puso pálida. David le arrebató el teléfono. ¿Me está amenazando? No, dijo el abogado con claridad. Simplemente estamos ejerciendo los derechos legales de nuestra clienta. El tribunal le enviará una citación en un plazo de 3 días. Esperamos su cooperación. Con eso, colgó. David se quedó como si le hubiera caído un rayo. Megan preguntó nerviosamente, ¿qué ha dicho? David miró a su hermana con una mirada pesada. Dijo que tienen pruebas. Megan se quedó sin habla. Linda empezó a temblar. Hijo, dime sinceramente, ¿de verdad transferiste dinero a esta Allison? David no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Megan maldijo. Dios mío, ¿de verdad lo hiciste? David dijo irritado, no es para tanto. Son solo un par de cientos de miles. Los ojos de Megan se salieron de las órbitas. Un par de cientos de miles. Linda entró en pánico. ¿Ese es el capital operativo de tu empresa? Sí, asintió David. Pero antes de que pudiera terminar, una enfermera salió de la habitación. La familia de Allison puede entrar. Allison la siguió. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Al ver a David, corrió hacia él. David. David dio un paso atrás. Allison se quedó helada, notando que su mirada había cambiado. Ya no había ternura, solo frialdad y sospecha. Preguntó con voz temblorosa, David, ¿me crees, verdad? David sonrió amargamente. ¿Creerte? Miró su estómago. Dices que es mi hijo, pero el doctor dice que las fechas no coinciden. Allison rompió a llorar. Quizás se equivocaron. Megan intervino. ¿Cómo puedes equivocarte en un mes entero? Allison no encontró respuesta. Linda también había perdido la compostura a estas alturas. Allison, dime sinceramente, el bebé es definitivamente de David. Allison bajó la cabeza. Las lágrimas goteaban en el suelo, pero permaneció en silencio. David, al ver esta escena, sintió algo indescriptible. No era solo ira, sino miedo. Si este niño no era suyo, si Kate realmente tenía todas las pruebas, si el tribunal recuperaba todo el dinero transferido. David sintió de repente que todo a su alrededor se derrumbaba. En ese momento, su teléfono sonó de nuevo. Era el director financiero. David contestó. David, es grave. ¿Qué más? Los 3 socios principales enviaron cartas oficiales cancelando los contratos. David sintió que la cabeza se le partía. ¿Cuál es la penalización? Casi $1 millón. Megan, al oír esto, se puso pálida. Linda se tambaleó. ¿Santo cielo? David colgó. Se quedó de pie unos segundos y luego se volvió bruscamente hacia Allison. Tenía los ojos inyectados en sangre. Todo esto es por tu culpa. Allison se encogió de miedo. Yo no hice nada. David siseó. ¿No hiciste nada? Trajiste tu barriga embarazada de quién sabe quién, me obligaste a divorciarme de mi mujer, a transferir dinero para un apartamento, y ahora dices que no hiciste nada. Allison sollozaba incontrolablemente. De verdad que no te mentí. David se rió con frialdad. ¿No mentiste? Se volvió hacia su hermana. Tienes razón. Tenemos que hacer una prueba de ADN. Allison tembló.
No. David rugió. Sí. Un silencio sepulcral cayó sobre el pasillo del hospital. Nadie dijo nada. Solo se oían los suaves sollozos de Allison. Y en algún lugar lejano en el cielo, el avión que nos transportaba a mí y a mis dos hijos volaba sobre las nubes blancas como la nieve. Aiden estaba dormido, con la cabeza apoyada en mi hombro. Chloe miraba por la ventana, contando las nubes. Le acaricié suavemente el pelo. Ya no había dolor en mi alma, solo una extraña sensación de alivio. Quizás cuando una persona aguanta demasiado tiempo, solo al soltarlo comprende de verdad lo preciosa que es la palabra libertad. Comentario personal: en la vida, hay personas que piensan que la traición es solo un juego. Creen en su astucia, que los demás lo tolerarán para siempre. Pero olvidan una cosa sencilla. Cuando una mujer decide marcharse en silencio, normalmente significa que se ha estado preparando para ello durante mucho tiempo. Y cuando la verdad empieza a salir a la luz, no es el que fue herido quien paga, sino el que infligió la herida. El pasillo del hospital se vació. Ya no había conversaciones en voz alta, no porque todos se hubieran calmado, sino porque todos estaban aplastados por su propia ansiedad. David se quedó apoyado en la pared como si le hubieran quitado todo el aire. Ahora, no solo las dudas sobre la paternidad giraban en su cabeza, sino una serie de números que le oprimían el corazón. Una penalización de $1 millón, $200.000 transferidos para comprarle un apartamento a Allison, cuentas congeladas y una demanda. Todo se sumaba a una ola masiva, lista para estrellarse sobre él, y él estaba de pie justo en su epicentro. Megan seguía hirviendo de ira. Se volvió hacia Allison con un tono venenoso. Bueno, habla. ¿De quién es este niño? Allison, negando con la cabeza, susurró entre lágrimas. No lo sé. ¿No lo sabes?, se rió Megan con frialdad. Estás embarazada y dices, no lo sé. Allison se ahogó en sus lágrimas. Yo. Realmente no estoy segura. Esas palabras sonaron como una bofetada en la cara de David. Miró a Allison con total decepción. ¿Y me dices esto ahora? Allison tembló. Yo. Solo te estaba viendo a ti. Y se calló. David apretó los puños. ¿Y a quién más? Allison bajó la cabeza. Guardó silencio, pero este silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Linda se tambaleó y retrocedió 2 pasos. Señor, ¿a quién has traído a nuestra casa, hijo? Megan se enfureció aún más. Solo basura. Allison sollozaba. No era mi intención. David sonrió amargamente. ¿No era tu intención? Te quedaste embarazada de otro, dijiste que el niño era mío, me hiciste divorciarme, transferir dinero. Lo arruinaste todo. Allison tembló. No pensé que terminaría así. David siseó de repente. ¿Y qué estabas pensando? Que soy un idiota. La tensión era tan alta que incluso la gente que pasaba se daba la vuelta. En ese momento, el teléfono de David sonó de nuevo, esta vez de la agencia inmobiliaria. Contestó. David, le llamo para informarle de que se ha encontrado un comprador para el lujoso apartamento que puso a la venta. David se quedó helado. ¿Qué? La persona continuó. El comprador ya ha depositado un depósito de $5.000. Quieren cerrar el trato en 3 días. David gritó de rabia. Yo no puse ningún apartamento a la venta. Pero tenemos un poder notarial para vender con su firma. Imposible. También tenemos una grabación en vídeo de la firma. David estaba paralizado. De repente recordó cómo, hacía 2 meses, Allison le arrastró insistentemente a mirar apartamentos. Luego firmó un montón de papeles sin leerlos. Se volvió bruscamente hacia ella. ¿Sabías de esto? Allison negó con la cabeza, asustada. No, no lo sabía. Megan siseó. Claro que fuiste tú. Allison sollozó aún más fuerte. De verdad que no lo sé. La cabeza de David daba vueltas. Abrió su aplicación de banca móvil para comprobar sus cuentas de nuevo.
La pantalla seguía mostrando, cuenta congelada. Inmediatamente, entró otra llamada. Esta vez, un empleado de su empresa. David, ¿estás en la oficina? No, voy ahora mismo, frunció el ceño David. ¿Qué ha pasado? El IRS acaba de llegar. David se quedó helado. ¿El IRS? Sí. Dicen que recibieron un informe anónimo sobre evasión de impuestos. Megan, al oír esto, se puso pálida. ¡Oh, Dios mío! David sintió que las piernas le flaqueaban. Un rostro apareció de repente en su mente, un rostro tranquilo, el rostro de Kate esta mañana, firmando los papeles del divorcio. No había dicho ni una palabra de reproche. No había derramado una lágrima. Solo puso silenciosamente las llaves sobre la mesa y dijo en voz baja, no interferiré en tu nueva vida. David había pensado que era débil, pero ahora empezaba a entender que no era débil. Simplemente estaba abandonando el campo de batalla antes de que comenzara la verdadera batalla. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Linda estaba en pleno pánico. Hijo, dime sinceramente, ¿es grave lo de la empresa? David no respondió, solo dijo en voz baja, mamá, tengo que ir a la oficina. Megan intervino de inmediato. Voy contigo. David asintió, pero antes de irse, se dio la vuelta y miró a Allison. Esa mirada la hizo temblar. Quédate aquí. No vayas a ninguna parte. Vamos a hacer una prueba de ADN. Allison estaba asustada. Debe. Él dijo con frialdad, si el niño es mío, asumiré la responsabilidad. Pero si no. No terminó. Solo la miró durante un largo rato. Esa mirada le hizo saber lo que le esperaba. David se dio la vuelta y se marchó. Megan y Linda se apresuraron a seguirle. El pasillo del hospital volvió a quedar en silencio. Allison se deslizó en una silla, se agarró el estómago y rompió a llorar. Y en algún lugar muy lejano, en lo alto del cielo, el avión que nos transportaba a mí y a mis dos hijos volaba sobre un mar de nubes blancas. Aiden ya se había quedado dormido. Chloe seguía mirando por la ventana. Se volvió hacia mí y preguntó, mamá, ¿ya hemos llegado? Sonreí. Un poco más. Chloe me abrazó el brazo. Miré por la ventana. Las nubes se desplazaban lentamente. Hay lugares en la vida a los que, una vez que te vas, nunca quieres volver. Dije suavemente, si quieres, algún día, vendremos de visita. Chloe asintió y volvió a mirar por la ventana, y yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí una verdadera paz en mi alma. El coche de David salió a toda velocidad del aparcamiento del hospital. Megan se sentó en el asiento del copiloto, Linda en el de atrás. Durante un largo rato, nadie dijo una palabra. Había un silencio tan pesado en el habitáculo que solo se oía el rugido del motor y el ruido del tráfico de la calle. David conducía muy rápido. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente era un caos. Allison estaba embarazada, pero no estaba segura de que el niño fuera suyo. Cuentas congeladas. El lujoso apartamento posiblemente ya vendido. Socios que rompieron contratos. El IRS auditando la empresa. Y todo esto había sucedido en menos de una mañana. Finalmente, Megan no pudo más. David, dime sinceramente, ¿la empresa está realmente mal? David no respondió de inmediato. Miró directamente a la carretera. Su voz era ronca. Si tengo que pagar el 1 millón. Linda jadeó en el asiento de atrás. Señor, ¿cómo has llevado tu negocio, hijo? David dijo irritado, mamá, no. Megan se volvió hacia él. ¿Y es verdad lo de Kate? David asintió. Es verdad. Megan se mordió el labio. Bueno, ella lo calculó todo de antemano. David no dijo nada, pero una extraña sensación surgió en su alma. Mi imagen apareció de nuevo. Esta mañana, firmando los papeles, yo estaba espantosamente tranquila.
sin lágrimas, sin reproches, solo una frase. En ese entonces, él pensó que me había resignado. Ahora, al recordarlo, comprendió que probablemente yo lo sabía todo de antemano. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas. David se bajó rápidamente, pero en cuanto entró en el vestíbulo, sintió que algo iba mal. El ambiente en la empresa era diferente. Los empleados se agrupaban en grupos, susurrando. Al ver a David, se callaron de inmediato. El director financiero, Andrew, corrió hacia él. David. David preguntó de inmediato, ¿dónde están los agentes del IRS? Andrew señaló la sala de conferencias. Ahí dentro. David caminó enérgicamente hacia allí. La puerta se abrió. Dentro estaban sentados 3 hombres con traje de negocios. Uno de ellos se levantó. David. Sí. Somos del IRS. El hombre colocó una carpeta sobre la mesa. Recibimos informes anónimos de que su empresa está evadiendo impuestos. David intentó mantener la calma. ¿El informe de quién? El agente abrió la carpeta. Anónimo. David apretó los puños. Un nombre apareció inmediatamente en su cabeza, Kate. Pero el agente continuó. No es solo el informe. También recibimos documentos detallados sobre las transacciones financieras de su empresa. David se quedó helado. ¿Exacto? El agente desplegó varias hojas. En los últimos 2 años, su empresa ha tenido muchos gastos con fines poco claros. Leyó claramente los números. Más de $15.000 transferidos a una cuenta personal. $8.000 gastados en compras personales. $2.000 en joyas. $5.000 como depósito para un apartamento. Megan, de pie en la parte de atrás, escuchaba y estaba en shock. ¡Oh, Dios mío! David sabía lo que era ese dinero. Lo había gastado todo en Allison. El agente miró directamente a David. ¿Cómo explica estos gastos? David intentó mantener la compostura. Son gastos personales. El agente negó con la cabeza. Pero el dinero se transfirió desde la cuenta corporativa. El silencio cayó en la habitación. David sintió que se le secaba la garganta. Andrew, de pie cerca, estaba más pálido que la tiza. David, esto es. David no respondió. Se quedó mirando la carpeta sobre la mesa. Un detalle le hizo estremecerse. Estos documentos eran demasiado detallados, tanto que solo alguien de dentro podría saber de ellos. David se volvió hacia Andrew. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Andrew negó con la cabeza. No lo sé. El agente dijo, confiscaremos temporalmente ciertos documentos y ordenadores de la empresa para llevar a cabo una investigación. Megan gritó de repente. No pueden hacer eso. El agente respondió con calma, estamos actuando de acuerdo con la ley. David levantó la mano, deteniendo a su hermana. Déjalos. Megan se volvió hacia él. ¿Estás loco? David no respondió. Comprendía perfectamente que cuanto más se resistiera, peor sería. Los agentes empezaron a revisar documentos. Los empleados de la empresa estaban fuera de la puerta y observaban. Sus rostros estaban tensos. David salió de la sala de conferencias. Se quedó en el pasillo y miró la bulliciosa calle de abajo. Esta era la empresa que había construido durante casi 10 años. Cada contrato, cada cliente, cada proyecto, y ahora todo se estaba desmoronando. Megan lo siguió. David, ¿crees que esto tiene algo que ver con Kate? David guardó silencio durante un largo rato, luego dijo en voz baja, probablemente. Megan soltó con rabia, ¡qué víbora! Pero David no añadió nada. Un recuerdo afloró de repente en su cabeza. Hacía 6 meses, me ofrecía ayudarle con la contabilidad. Entonces él solo sonrió con suficiencia. Eres una ama de casa. ¿Qué sabes tú de negocios? No tenía ni idea de que durante ese tiempo, yo lo había visto todo, cada gasto, cada transacción, cada secreto.
Y en algún lugar muy, muy lejano, el avión que nos transportaba a mí y a mis 2 hijos ya había cruzado el océano. Aiden acababa de despertarse y se frotaba los ojos. «Mamá, ¿ya hemos llegado?» Sonreí. «Casi, cariño». Chloe seguía con la cara pegada a la ventana. «Mamá, aquí hay muchas nubes». Miré a mis hijos, y una calidez se extendió por mi alma. Quizás la vida siempre es justa a su manera. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Comentario personal: hay algo curioso en la vida. Cuando una persona confía demasiado en su propia inteligencia, a menudo olvida que los demás también pueden aprender a ser fuertes. Muchos hombres piensan que sus esposas aguantarán para siempre, pero no lo entienden. Cuando una mujer guarda silencio durante demasiado tiempo, no es debilidad. Es el momento en que se prepara para valerse por sí misma. Y cuando llega ese día, todo cambia tan rápido que ni siquiera tienen tiempo de darse cuenta de lo que ha pasado. Esa noche, la oficina de David parecía una colmena alborotada. Los agentes del IRS seguían en la sala de conferencias. Se habían abierto pilas de documentos. Cada carpeta era revisada meticulosamente. Se confiscaron los ordenadores de contabilidad y los empleados se movían por la oficina con menos libertad que antes. David estaba junto a la ventana, mirando la bulliciosa calle de abajo. Los coches se apresuraban en sus asuntos. La vida fuera continuaba como de costumbre, y solo su propia vida parecía rodar inexorablemente cuesta abajo. Andrew, el director financiero, se le acercó y le dijo en voz baja: «David, tengo que decirte algo». David se dio la vuelta. «¿Qué más?» Andrew miró a su alrededor y susurró: «Acabo de revisar el correo electrónico corporativo. Los 3 socios principales que cancelaron sus contratos no lo hicieron por razones financieras». David frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué?» Andrew tragó saliva. «Dicen que recibieron un paquete anónimo de documentos». «¿Qué documentos?» «Contenía pruebas de la malversación de fondos de la empresa». David guardó silencio. Andrew continuó: «Y eso no es todo. También había copias de todas tus transferencias a la señorita Allison». David sintió que algo explotaba en su cabeza. «¿Desde dónde se envió?» Andrew negó con la cabeza. «Desconocido. Pero esta persona definitivamente conoce muy bien las operaciones internas de la empresa». David apretó los puños. Sabía que solo una persona podía saberlo todo también: Kate. Megan, que estaba cerca y escuchaba la conversación, se acercó y espetó irritada: «Te dije que lo había calculado todo». David no dijo nada. De repente recordó las noches de hace unos meses. Entonces, yo solía sentarme a la mesa y hacerle las preguntas más corrientes. «¿Cómo van las cosas en la empresa? ¿Cómo va el nuevo proyecto? ¿Necesitas ayuda con el papeleo?» Entonces David solo sonrió con suficiencia. «Ocúpate de la casa. Yo me encargaré de la empresa». No sospechaba que mientras él estaba ocupado con Allison, yo había tenido tiempo suficiente para descifrar cada número de su contabilidad. Un agente salió de la sala de conferencias. «Señor David». David se volvió. «Sí. Necesitamos que firme algunos documentos». David entró en la sala. El agente puso una pila de papeles sobre la mesa. «Este es el recibo de la incautación de los registros contables». David recorrió con la vista unas pocas líneas. Cada palabra en el papel era como una piedra en su corazón. «¿Cuánto tiempo tardará esto?» «Todavía no podemos decirlo». David firmó. Le temblaba ligeramente la mano. Los agentes recogieron los documentos y salieron de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Andrew suspiró. «David, si encuentran una infracción». David le interrumpió. «Lo sé». Megan no pudo contenerse más. «David, hablo en serio. Tienes que hacer algo». «¿Cómo qué?» «Reunirte con Kate». David se volvió bruscamente. «¿Reunirme con ella?» Megan asintió. «Tenéis que hablar». David se rió con frialdad. «Me demandó.
Con más razón deberías reunirte con ella, dijo Megan sin rodeos. Creo que hizo esto por venganza. Pero si haces concesiones, quizás retire la demanda. David guardó silencio. La idea ya se le había pasado por la cabeza, pero una cosa le impedía aceptarla, el orgullo. Durante los 8 años de matrimonio, se consideró el jefe. Él lo decidía todo. Él ganaba el dinero. Pensaba que yo solo era una ama de casa. Y ahora tenía que inclinar la cabeza ante esta mujer. David sonrió amargamente. Ya veremos. Megan suspiró. Sigues aferrándote a tu orgullo. David no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre Allison se iluminó en la pantalla. David lo miró fijamente durante unos segundos antes de contestar. La voz de Allison temblaba. David, yo. Estoy en el hospital. ¿Y? Allison sorbió por la nariz. Mi madre acaba de llamar. David frunció el ceño. ¿Y? Lo sabe todo. David se rió con frialdad. ¿Creías que se podía ocultar? Allison rompió a llorar. Puedes venir. David respondió con un tono gélido. No, estoy ocupado. Allison entró en pánico. Pero tengo miedo. David la interrumpió. ¿De qué tienes miedo? Allison hizo una pausa y luego dijo en voz baja, tengo miedo de que el bebé no sea tuyo. David sonrió con suficiencia. ¿Y qué? Allison sollozaba. ¿Me dejarás? David dijo lentamente, no es un, sí. ¿Lo entiendes? Diciendo eso, colgó. Megan miró a su hermano. Eso ha sido demasiado cruel. Ella me mintió primero. Megan suspiró. ¡Qué lío! Y en algún lugar muy lejano, el avión ya había aterrizado. Después de un vuelo de varias horas, los niños y yo salimos de la terminal de Heathrow. Aiden arrastraba seriamente su pequeña maleta. Chloe me agarraba la mano con fuerza. Mamá, hace mucho frío. Sonreí. Aquí no es como en casa. Salimos a la calle. El cielo estaba gris. Soplaba una ligera brisa. Un hombre estaba de pie junto a la salida, saludándonos. Era Nick, un viejo amigo de mi padre que me ayudó a organizar todo aquí. Se acercó, su voz era cálida. ¿Cansada del viaje, pequeña? Negué con la cabeza. No, todo está bien. Nick se inclinó hacia los niños. Estos son Aiden y Chloe, ¿verdad? Aiden dijo educadamente, hola, tío Nick. Nick sonrió amablemente. Buen chico. Se volvió hacia mí. La casa ya está preparada. No tienes que preocuparte. Miré a mis hijos que estaban cerca y sentí algo indescriptible. Probablemente, por primera vez en muchos años, sentí que mi futuro estaba realmente en mis manos. Comentario personal, la vida es a veces como una partida de ajedrez. Algunas personas piensan que siempre mueven primero y, por lo tanto, subestiman al oponente, pero olvidan que quien permanece en silencio no siempre es débil. Algunos retroceden no para perder, sino para ver mejor todo el tablero. Y cuando empiezan a hacer su movimiento, todo puede cambiar tan rápido que el oponente no tiene tiempo de reaccionar. La noche cayó sobre la ciudad, pero la oficina de David estaba casi en caos. Después de que el IRS abandonara temporalmente el edificio para redactar informes, todo el departamento de contabilidad permaneció precintado. Los empleados se acurrucaban en grupos y susurraban. Las conversaciones eran en voz baja, pero sus miradas ansiosas se dirigían constantemente hacia la oficina del director. David estaba sentado en su escritorio, con una pila de papeles delante, pero no podía leer ni una palabra. Su mente estaba sobrecargada con todo lo que había sucedido en un solo día. Una penalización de $1 millón, una auditoría fiscal, cuentas congeladas y la demanda de Kate. Además de todo, el embarazo de Allison. Megan se sentó frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miró a su hermano durante un largo rato antes de decir, David,
Lo he pensado bien. David levantó la vista. ¿Qué? Solo hay una forma de resolver este problema. David sonrió amargamente. ¿Cuál es? Tienes que reunirte con Kate. David guardó silencio. Megan continuó, sé que no quieres, pero ahora mismo, no hay otra salida. David miró por la ventana. El sol de la tarde inundaba la oficina de luz, pero en su alma, estaba más oscuro que nunca. Megan bajó la voz. Si dejas que este caso llegue a los tribunales, podrían recuperar todo el dinero que transferiste a esa Allison. David hizo una mueca. ¿Y qué? Megan suspiró. No se trata solo del dinero. Podrías enfrentarte a cargos penales. David no dijo nada. Sabía que su hermana tenía razón. Parte de ese dinero había sido transferido desde la cuenta corporativa. Si el IRS lo probaba. David cerró los ojos por unos segundos. En ese momento, su teléfono sonó de nuevo. Era Allison. David miró la pantalla con evidente molestia. Megan dijo, contesta. David pulsó el botón. La voz de Allison al otro lado estaba presa del pánico. David frunció el ceño. Te dije que estoy ocupado. Allison rompió a llorar. David, tu madre acaba de estar aquí. David se quedó helado. ¿Mi madre? Sí, estuvo aquí. David se levantó de un salto. ¿Qué hacía ella allí? Allison sorbió por la nariz. Yo. No lo sé. David colgó inmediatamente. Megan preguntó, ¿qué ha pasado? Mamá está en el hospital. Megan suspiró. Entonces tienes que ir. David cogió las llaves del coche. Ven conmigo. El centro de salud reproductiva OPE estaba mucho más concurrido que por la mañana. Cuando David entró en la sala de espera, vio a Linda de pie justo delante de Allison. La atmósfera entre ellas era tan tensa que todos los que pasaban se daban la vuelta para mirar. Allison estaba sentada en una silla, con los ojos rojos de tanto llorar. Linda se cernía sobre ella con una mirada gélida. David se acercó. Mamá. Linda se dio la vuelta. Por fin has aparecido. David miró a Allison. ¿Qué ha pasado? Linda sonrió amargamente. Pregúntale a ella. Allison bajó la cabeza. Sus manos arrugaban el bajo de su vestido. Megan se acercó y ordenó con voz aguda, habla. Allison tembló. Yo. No era mi intención. David perdió la paciencia. Dímelo claro. Allison respiró hondo. Antes de conocerte, estaba viendo a otra persona. David se rió con frialdad. Allison sorbió por la nariz. Y entonces te conocí. David continuó el interrogatorio. Entonces, ¿de quién es el niño? Allison guardó silencio. Este silencio hizo que la sangre de las venas de David hirviera. Apretó los puños. Habla. Allison rompió a llorar. Yo. Realmente no estoy segura. Megan gritó. ¿No estás segura? ¿Te acostaste con dos tíos y no sabes de quién es el niño? Allison sollozó aún más fuerte. Linda temblaba de ira. Señor, ¿qué ha hecho nuestra familia para merecer semejante castigo? Mezclarse con una chica como esta. Allison sorbió por la nariz. Perdóname. David la miró durante un largo rato. Ya no había ira en su mirada, solo un desprecio gélido. Dijiste que el niño era mío. Me hiciste divorciarme de mi mujer. Hiciste que toda mi familia te creyera. Allison tembló. Pensé. David la interrumpió. Pensaste que criaría al hijo de otro. Allison no pudo pronunciar ni una palabra. David se volvió hacia su hermana. Resérvale una prueba de ADN. Allison estaba aterrorizada. No es necesario. David la miró directamente a los ojos. Si es necesario, y la harás.
Allison negó con la cabeza. David, te lo ruego. David dijo lentamente, si el niño es mío, asumiré la responsabilidad. Pero si no. Hizo una pausa y luego añadió, entonces, de aquí en adelante, estás sola. Esas palabras fueron como un cuchillo que cortó la última esperanza de Allison. Se deslizó en la silla y sollozó incontrolablemente. Y en algún lugar muy, muy lejano, yo estaba de pie en nuestra nueva casa con los niños. Nick acababa de ayudarnos a meter las maletas. La casa no era muy grande, pero era muy acogedora. Aiden miró a su alrededor. Mamá, esta es nuestra casa. Asentí. Sí. Chloe corrió hacia la ventana. Mamá, mira, un jardín. Me acerqué. Fuera de la ventana había un pequeño patio trasero lleno de flores. Aiden se volvió hacia mí. Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí? Miré a mis hijos, y una sensación de paz inundó mi alma. Sí, vamos a empezar de nuevo desde aquí. Aiden asintió. Chloe me abrazó con fuerza. Mamá, me gusta este sitio. Sonreí. Quizás después de todo lo que pasó, merecíamos una nueva vida. Comentario personal, en la vida, hay personas que piensan que lo tienen todo en sus manos. Tienen dinero, poder, la confianza de que los demás dependen de ellos. Pero olvidan que la vida siempre tiene una forma de equilibrar las cosas. Cuando una persona elige la traición, no solo hiere a otra persona, abre la puerta a consecuencias que ni siquiera sospechaba. Después de la conversación en la clínica, David se fue en un estado aún más deprimido. El cielo ya se había oscurecido cuando salió del aparcamiento. Las luces de la calle parpadeaban, pero su luz no iluminaba su alma. Megan, sentada a su lado, suspiró todo el camino. David, hablo en serio. ¿Qué pasa con esta Allison? Creo que se ha acabado. David no respondió, continuando con la mirada fija en la carretera. Megan continuó, si el niño no es tuyo, será mejor que rompas con ella inmediatamente. David sonrió amargamente. ¿Crees que quiero seguir? Megan hizo una pausa y luego preguntó, ¿y qué hay de Kate? Las manos de David en el volante se tensaron. Solo ese nombre le secaba la garganta. Megan miró a su hermano. ¿Vas a reunirte con ella? David suspiró. Se ha ido. ¿Dónde? ¿Al extranjero? Megan se sorprendió. Realmente se ha ido. David asintió. Por la mañana, cuando vio los pasaportes, pensó que era solo una amenaza. Ahora entendía que todo había sido preparado de antemano. Megan negó con la cabeza. ¡Qué calculadora! David no se opuso. En su cabeza, ya no había el antiguo desprecio, solo una extraña sensación, una sensación de derrota. El coche se detuvo frente a la oficina, y David vio varios vehículos desconocidos en la entrada. Uno con el logo de un banco, otro perteneciente a las autoridades. David se bajó del coche y un hombre con traje se le acercó. Sí. Soy un representante del banco. Le entregó a David una pila de papeles. Debido a que su empresa tiene un gran préstamo con una fecha de vencimiento próxima, y dado el congelamiento de sus cuentas, el banco se ve obligado a iniciar el proceso de inventario de activos. David apretó los puños. ¿Inventario? Exacto. Es un procedimiento obligatorio. Megan, que estaba cerca, se enfureció de inmediato. No tienen derecho. El hombre respondió con calma, estamos actuando estrictamente según el contrato. David cogió los papeles. Cada línea era como una cuchillada. Un préstamo de $3 millones, riesgo de fecha de vencimiento, riesgo de confiscación de activos en caso de impago. Megan recorrió el documento con la vista y palideció. Dios mío, David, ¿por qué pediste un préstamo tan masivo? David no dijo nada. Sabía perfectamente que el dinero se destinó a la expansión del negocio. Pero ahora, con los principales contratos cancelados y las cuentas congeladas, este préstamo se había convertido en una bomba de relojería. El empleado del banco añadió, comenzaremos el inventario mañana.
Esperamos su cooperación. Diciendo eso, se dio la vuelta y se fue. Megan se quedó clavada en el sitio. David, esto es grave. David entró en la oficina. Las luces estaban encendidas, pero nadie trabajaba. Varios empleados estaban acurrucados en un rincón. Al ver a David, se callaron. Andrew, el director financiero, corrió hacia él. David, ¿qué? Andrew dijo en voz baja, 2 empleados más acaban de presentar su renuncia. David frunció el ceño. ¿Quién es? El jefe de ventas y el ingeniero principal de proyectos. David sonrió amargamente. Bien por ellos. Megan suspiró. Ratas huyendo de un barco que se hunde. David entró en su oficina. La espaciosa oficina de la que una vez estuvo tan orgulloso ahora se sentía vacía y fría. Se sentó en su silla y abrió su teléfono. En su lista de contactos estaba el nombre de Kate. Su dedo se detuvo sobre la pantalla. Recordó los primeros años de su matrimonio. Acababan de casarse, vivían en un pequeño apartamento. No había mucho dinero, pero cada cena era cálida. Yo a menudo esperaba a que volviera a casa del trabajo, a veces hasta las 10 de la noche. A veces me quedaba despierta toda la noche mientras él estaba en reuniones de negocios, pero nunca me quejé ni una vez. David se quedó mirando la pantalla del teléfono, y un sentimiento en el que nunca había pensado surgió en su alma, remordimiento. Megan estaba en el umbral de la puerta. David, ¿en qué estás pensando? David apagó su teléfono. En nada. Y a esa misma hora, en algún lugar muy, muy lejano, yo estaba de pie en el patio trasero de nuestra nueva casa. La tarde era tranquila. Una ligera brisa susurraba entre las flores. Aiden ayudaba a Nick a regar los parterres. Chloe corría por el patio, persiguiendo una mariposa. Aiden, atrápala. Espera. Las risas de los niños resonaban en el pequeño jardín. Nick se volvió hacia mí. ¿Cómo te gusta este sitio, pequeña? Sonreí. Muy tranquilo, tío Nick. Él asintió. Tu padre me dijo que eres muy fuerte. Miré a los niños. No sé si soy fuerte. Solo no quería que mis hijos crecieran en una familia llena de mentiras. Nick asintió. ¿Hiciste lo correcto? Miré hacia el cielo que se oscurecía. Hay cosas en la vida que una vez cerradas, nunca quieres volver a abrir. Y parece que el viejo capítulo de mi vida ha terminado de verdad. Hay una verdad simple que muchos no se dan cuenta, la felicidad no se puede construir sobre la traición. Cuando una persona abandona a su familia en busca de nuevas ilusiones, piensa que está buscando la libertad. Pero en algún momento, se dan cuenta de que han perdido no solo un matrimonio, sino el mismo hogar que una vez tuvieron. Esa noche, David apenas durmió. Se sentó en su oficina hasta tarde. Las luces del edificio ya se habían apagado. Solo una franja de luz amarilla se filtraba desde la oficina del director. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba con luces, pero el alma de David estaba tan vacía como una habitación después de una mudanza. Su teléfono yacía sobre el escritorio. La pantalla estaba oscura. El nombre de Kate seguía en su lista de contactos. Solo hacía falta pulsar un botón, pero David no podía. Su orgullo masculino no se lo permitía. De repente, el teléfono vibró. Era Andrew, el director financiero. David, ¿todavía estás en la oficina? Sí. ¿Puedo subir? David suspiró. Sube. Minutos después, Andrew entró en la oficina. Su rostro estaba pálido. ¿Qué ha pasado? Andrew puso una carpeta sobre el escritorio. ¿Mira esto? David la abrió. Era un informe financiero preliminar tras la cancelación de los contratos. Los números en rojo le dolían en los ojos. Megan, de pie en la parte de atrás, echó un vistazo y jadeó. Un déficit de $1,500,000. Andrew asintió. Y estos son cálculos preliminares, sin tener en cuenta las penalizaciones de los contratos. David se reclinó en su silla y cerró los ojos.
$1,500,000, más una penalización de $1,000,000, más el préstamo bancario. La suma total superaba con creces las capacidades actuales de la empresa. Megan preguntó en voz baja, ¿no hay salida? Andrew negó con la cabeza. Si no hay una nueva inyección de efectivo, la empresa durará como mucho un mes. El silencio cayó en la habitación. Un mes suena a mucho tiempo, pero en los negocios, es solo un abrir y cerrar de ojos. David se quedó mirando el informe que tenía delante. Cada página le recordaba sus errores. El dinero transferido a Allison, los proyectos descuidados, las decisiones apresuradas. Megan suspiró. David, ¿recuerdas cómo empezó todo? David abrió los ojos. ¿Qué exactamente? Cuando la empresa acababa de fundarse, Megan se sentó en una silla. Kate te ayudó mucho. David guardó silencio. Megan continuó. Recuerdo que ni siquiera tenías un contable entonces. Kate te llevaba toda la contabilidad. David sonrió amargamente. ¿Por qué sacar el pasado? Megan miró a su hermano directamente a los ojos. Quiero decir que sin Kate, esta empresa podría ni siquiera existir hoy. David no pudo discutir. En realidad, lo sabía. En los primeros años, cuando apenas comenzaba, yo le ayudé mucho. Estudié contabilidad en la universidad. Me quedaba despierta por las noches haciendo balances. Iba con él a las reuniones con clientes. Pero después de que la empresa comenzó a dar beneficios, David cambió gradualmente. Contrató a nuevos empleados, contables, gerentes, y yo gradualmente pasé a un segundo plano. Al final, solo era una ama de casa en una casa grande. David bajó la vista hacia el escritorio. Un recuerdo afloró en su mente. El día que compró su primer coche, yo estaba en el umbral de la puerta, riendo alegremente. Lo has hecho genial. En ese entonces, David lo dio por sentado. No se dio cuenta de que la persona que lo había apoyado en silencio durante años era su esposa. Andrew rompió el silencio. David, creo que deberías prepararte mentalmente. ¿Para qué? Puede que tengamos que vender la empresa. David levantó la vista. Su mirada se volvió gélida. No. Andrew suspiró. Pero si no lo hacemos. David se levantó de un salto. He dicho que no. Megan miró a su hermano. David, hablo en serio. Quizás es hora de reducir tus pérdidas. David se rió amargamente. ¿Reducir mis pérdidas? Esta empresa es todo lo que tengo. Megan dijo en voz baja, pero ya lo estás perdiendo todo. David no respondió. Se dio la vuelta y salió de la oficina. El pasillo de la empresa estaba vacío. Solo la fría luz blanca de las lámparas fluorescentes. David se quedó junto a la ventana y miró la ciudad. Soplaba el viento nocturno. De repente recordó la vieja casa, las noches en que yo lo esperaba para cenar. La risa de los pequeños Aiden y Chloe. Antes, David no le prestaba atención, pero ahora que todo se desmoronaba, esos recuerdos se volvieron dolorosamente claros. Y en algún lugar muy, muy lejano, amanecía. La suave luz del sol se filtraba en el pequeño jardín detrás de la casa. Chloe estaba sentada en los escalones con un libro de cuentos. Aiden ayudaba a Nika a arreglar la valla. Yo estaba en la cocina preparando té. El aroma del té caliente llenaba la casa. Chloe entró corriendo. ¿Mamá? Sí. Me gusta la nueva escuela. Sonreí. Ni siquiera has estado allí todavía. Chloe se rió. Pero ayer, la profesora habló conmigo, y fue muy divertida. Le di una palmadita en la cabeza. Tendrás muchos amigos nuevos. Chloe me abrazó. Y me gusta este sitio. Miré a mi hija, y la paz se extendió por mi alma. Quizás la vida no siempre nos da lo que queremos, pero a veces, al perder una cosa, encontramos algo mejor. Comentario personal, muchos solo se dan cuenta del valor de la familia cuando la pierden. Cuando están juntos, parece que las cenas, las risas y las noches tranquilas son algo dado.
Pero cuando la casa se vacía, se dan cuenta de que lo más valioso no es el dinero ni el éxito, sino las personas que estuvieron allí en los momentos más difíciles. A la mañana siguiente, David llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Apenas había amanecido y la calle fuera del edificio todavía estaba vacía. Las tiendas de ambos lados estaban cerradas. Solo pasaban de vez en cuando camiones de reparto. David se quedó en la entrada unos segundos antes de entrar. En el pasado, venir aquí siempre le llenaba de orgullo. Esta empresa era el resultado de casi 10 años de trabajo ininterrumpido. Pero hoy, ese sentimiento había desaparecido. En cuanto entró en el vestíbulo, David vio a Andrew. Su rostro estaba lleno de ansiedad. David. David suspiró. Andrew le entregó un teléfono. Mira. En la pantalla había un artículo reciente de un sitio de noticias financieras. El titular era breve: David y socios bajo investigación por fraude financiero. David leyó rápidamente unas pocas líneas. El artículo era corto, pero la información era muy específica: una auditoría fiscal, cancelación de contratos importantes, la amenaza de bancarrota. David cerró el teléfono. Sentía como si una pesada piedra yaciera sobre su alma. Megan se acercó por detrás. Las noticias viajan rápido. Andrew asintió. La prensa ya lo sabe. Megan negó con la cabeza. Ahora los clientes entrarán en pánico aún más. David no dijo nada. Entró en su oficina, pero en cuanto se sentó, el teléfono de su escritorio empezó a sonar sin parar. Clientes, socios, el banco. Cada llamada era la misma. Todos querían saber qué estaba pasando con la empresa. Después de unas cuantas llamadas, David simplemente apagó el teléfono. Ya no tenía fuerzas para explicarse. Megan se apoyó en el escritorio. David. ¿Qué? Creo que necesitas reunirte con Kate. David levantó la vista. Su mirada estaba agotada. Llevas hablando de esto desde ayer. Megan dijo lentamente: sé que no quieres, pero tienes que admitirlo. Ahora mismo, solo Kate puede ayudarte. David sonrió amargamente. Me demandó. Sí, pero si retira la demanda. David guardó silencio. Megan continuó: no sé dónde está, pero tienes que encontrarla. David se reclinó en su silla. Mi imagen apareció de repente en su cabeza de nuevo. El día que me fui, no lloré, no hablé mucho, solo cogí a los niños y me fui. David pensó entonces que volvería o al menos llamaría. Pero habían pasado 3 días. Ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Este silencio le inquietaba. En ese momento, la puerta se abrió y un empleado entró. Señor David. ¿Qué? Hay una visita para usted. ¿Quién? Un abogado. David y Megan intercambiaron miradas. Megan dijo en voz baja: quizás de parte de Kate. David se levantó. Hágale pasar. Minutos después, un hombre de unos 40 años entró en la oficina. Llevaba un traje oscuro y sostenía un maletín. Hola, David. Hola. Mi nombre es Steven. David reconoció inmediatamente el nombre. Era el abogado que me representaba. Preguntó con frialdad: ¿por qué está aquí? El abogado colocó su maletín sobre el escritorio. He traído documentos adicionales. Abrió el maletín y sacó una gruesa carpeta. Este es un suplemento al escrito de demanda. David frunció el ceño. ¿Qué pruebas? El abogado lo miró directamente a los ojos. Pruebas de que usted transfirió fondos de la cuenta conyugal conjunta a su cuenta personal y luego los utilizó para comprar un apartamento para la señorita Allison. Megan intervino de inmediato. Eso todavía no prueba que fueran fondos conyugales. El abogado sonrió. Hemos preparado todos los extractos bancarios. Colocó varias páginas sobre el escritorio. David miró los números familiares, no podía negarlo. El abogado continuó. Además, tenemos grabaciones en vídeo del momento en que usted firmó el contrato de compra. David apretó los puños.
Megan preguntó apresuradamente, ¿qué es lo que quieren? El abogado respondió con calma, simplemente estamos protegiendo los intereses legales de nuestra clienta. David se rió con frialdad. ¿Dónde está ella? El abogado no respondió de inmediato. Simplemente dijo, Catherine vive actualmente lejos con los niños. David continuó, ¿puedo reunirme con ella? El abogado lo miró durante unos segundos. Eso depende de ella. David guardó silencio. Megan dijo rápidamente, dígale a Kate que si retira la demanda, estamos abiertos a negociaciones. El abogado asintió. Se lo comunicaré. Diciendo eso, recogió los documentos y se levantó. Antes de irse, se dio la vuelta y añadió, David, quiero recordarle una cosa. David lo miró. El abogado dijo lentamente, algunos errores en la vida no se pueden arreglar con dinero. Esas palabras hicieron que todos en la sala guardaran silencio. Y en algún lugar muy, muy lejano, caía la tarde. Paseaba por un parque cerca de nuestra casa con Aiden y Chloe. Los árboles aquí eran muy altos y estrechos senderos de piedra serpenteaban por el césped verde. Chloe corrió por delante. ¿Mamá? Sí. Esto es muy bonito. Aiden caminaba a mi lado. A mí también me gusta. Miré a mis hijos. Una ligera brisa susurraba entre las hojas y el canto de los pájaros se oía claramente. Quizás después de todo lo que habíamos pasado, por fin habíamos encontrado nuestro lugar tranquilo. Comentario personal, muchas personas a menudo se engañan a sí mismas. Piensan que si tienen éxito, si ganan mucho dinero, todo lo demás puede ser reemplazado. Pero en realidad, eso no es cierto. La familia, la confianza y el respeto no se pueden comprar con dinero. Al perderlos, una persona se da cuenta de que estas cosas aparentemente insignificantes eran la base más importante de su vida. Después de que el abogado se fue, el silencio volvió a reinar en la oficina de David. En cuanto se cerró la puerta, Megan se volvió inmediatamente hacia su hermano. David, ¿has oído eso? David seguía de pie junto al escritorio. ¿Oír qué? Megan dijo, Kate no está bromeando. Esta vez, va a llegar hasta el final. David no respondió. Se quedó mirando la carpeta que había quedado sobre el escritorio. Extractos bancarios, el contrato de compra, recibos de transferencia. Todas eran pruebas irrefutables. No podía negarlas. Megan continuó, te lo digo en serio, si esto llega a juicio, vas a tener problemas enormes. David sonrió amargamente. ¿Crees que no lo sé? Megan se acercó. Entonces, ¿a qué esperas? David miró a su hermana. ¿Qué quieres que haga? Megan respondió sin rodeos. Encuentra a Kate. David hizo una pausa de unos segundos. Sentía como si dos personas estuvieran luchando en su alma, el orgullo y la realidad. Finalmente, David suspiró. Está fuera del país. Megan dijo de inmediato, entonces vuela allí. David se rió amargamente. ¿Crees que es tan simple? ¿Y si no quiere verme? Megan se cruzó de brazos. Al menos lo intentarás. David no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre en la pantalla le hizo congelarse, Allison. Lo miró fijamente durante unos segundos antes de contestar. ¿Ahora qué? La voz de Allison en la línea era débil. David, yo. ¿Qué? Allison sorbió por la nariz. Estoy en el hospital. David respondió con frialdad. ¿Y? Tengo una amenaza de aborto espontáneo. Megan, que estaba cerca, frunció el ceño. Allison continuó con voz temblorosa, el médico dijo que necesito quedarme en cama aquí unos días. David guardó silencio. No quedaba ni una gota de simpatía en su alma, solo agotamiento. Allison dijo en voz baja, ¿puedes visitarme? David respondió lentamente. No. Allison rompió a llorar. David, no tengo a nadie más que a ti. David se rió con frialdad. Te equivocas.
Tienes al padre de tu hijo. Allison se calló. Después de unos segundos, preguntó con voz temblorosa, ¿de verdad no me crees en absoluto? David respondió brevemente, no. Y colgó. Megan miró a su hermano. Eso ha sido demasiado duro. David se sentó en su silla. ¿Crees que me queda algún sentimiento? Megan no dijo nada más. El ambiente en la habitación se volvió pesado. Después de un rato, Andrew llamó a la puerta. ¿David? Sí. Hay un problema. Andrew dudó unos segundos. El banco acaba de llamar. David volvió a fruncir el ceño. Andrew dijo en voz baja, exigen que presentes un plan de pago de la deuda en un plazo de 3 días. David sonrió amargamente. ¿3 días? Sí. De lo contrario. Andrew no terminó, pero todos sabían lo que significaba. Confiscación de activos. Megan suspiró. David, ¿de verdad necesitas encontrar a Kate? David miró por la ventana. La luz del atardecer se filtraba en la habitación. De repente recordó un viejo momento. El día que nació Aiden, le sostuve la mano en la sala de partos. Mi frente estaba cubierta de sudor, pero aún así sonreí. ¿Eres papá? David se conmovió mucho entonces. Pensó que su familia siempre sería así, pero él mismo la destruyó. David cerró los ojos. Un sentimiento de remordimiento se extendió lentamente por su alma. Y en otro lugar, la tarde se desvanecía lentamente. Me senté en un banco de madera en el patio trasero. Aiden y Chloe jugaban cerca. Nick se acercó. ¿En qué piensas, pequeña? Sonreí. En nada. Miró a los niños. ¿Les gusta este sitio? Sí. Él asintió. Ya les he encontrado una escuela. Incliné la cabeza en agradecimiento. Gracias, tío Nick. Nick dijo suavemente, no me des las gracias. Tu padre me ayudó mucho una vez. Observé a mis hijos riendo, y la paz se extendió por mi alma. Nuestra nueva vida había comenzado, y esta vez, no dejaría que nadie la destruyera. Comentario personal, hay errores en la vida que se pueden arreglar, pero también hay otros que lo cambian todo para siempre. La traición no es solo una debilidad momentánea. Es una grieta en la confianza. Y cuando la confianza se rompe, por mucho que lo intentes, es muy difícil volver a pegarla. Por lo tanto, a veces lo más sabio no es intentar volver al pasado, sino aprender a aceptar que el pasado ha terminado. Pasaron 3 días. El cielo sobre la ciudad estaba tan sombrío como los días anteriores. David estaba sentado solo en su oficina. La espaciosa habitación, antes tan familiar, ahora se sentía fría. Una pila de documentos yacía sobre el escritorio junto a un teléfono silencioso. 3 días. Pasaron tan rápido que David apenas tuvo tiempo de respirar. El IRS había confiscado aún más documentos. El banco envió una demanda oficial de pago del préstamo. 3 socios principales rescindieron oficialmente sus contratos y el tribunal envió una citación para la demanda de Kate. David cogió el papel. Cada línea impresa en negrita era un frío recordatorio. Esto ya no era un asunto familiar. Era la ley. David puso el papel sobre el escritorio. ¿Sobre qué? Ir a ver a Kate. David guardó silencio. Durante los últimos 3 días, había pensado mucho en la empresa, en las deudas y en su matrimonio perdido. Finalmente, David suspiró. Ya no es necesario. Megan se sorprendió. ¿De qué estás hablando? David dijo lentamente, creo que ya es demasiado tarde. Megan entró en la oficina. David, no seas terco. No se trata de ser terco. David miró por la ventana. ¿Sabes a qué le tengo más miedo? Megan guardó silencio. David continuó. No a perder la empresa, no a perder el dinero, sino a darme cuenta de que perdí lo más importante. Esas palabras hicieron callar a Megan. David sonrió amargamente.
Solías decirme que Kate era una buena mujer. No lo creí. Bajó la cabeza. Solo ahora lo entiendo. Megan suspiró. David, sigo pensando que deberías hablar con ella al menos una vez. David negó con la cabeza. No es necesario. Sé que no volverá. Megan se calló. El silencio volvió a reinar en la habitación. En ese momento, Andrew llamó a la puerta. David. ¿Qué pasa? Andrew colocó una pila de papeles sobre el escritorio. Este es el aviso oficial del banco. David lo abrió. Leyendo solo unas pocas líneas, lo entendió todo. El banco iniciaba procedimientos de ejecución hipotecaria sobre los activos dados en garantía. Esto significaba que la historia de David y socios prácticamente había llegado a su fin. David dobló el papel. Esta vez, no sintió pánico, solo una extraña calma. Quizás cuando todo llega a su fin, una persona deja de tener miedo. Y en algún lugar muy, muy lejano, la mañana llegó muy suavemente. El sol temprano brillaba a través de las hojas de los árboles en el parque. Me senté en un banco de madera y observé a mis hijos correr por el césped. Aiden jugaba a la pelota con nuevos amigos. Chloe estaba sentada bajo un árbol y reía con una niña rubia. Las risas de los niños se escuchaban en el aire claro de la mañana. Nick se sentó a mi lado. ¿Cómo te trata la vida aquí, y pequeña? Sonreí. Muy tranquila, tío Nick. Él asintió. Eso es bueno. Después de un rato, preguntó, ¿alguna vez piensas en volver a casa? Miré a los niños. Aiden corría muy rápido. Chloe me saludó con la mano y gritó, «Mamá, he ganado». Quizás algún día, dije, pero no ahora. Nick sonrió. Entiendo. Me acerqué a los niños. Chloe me abrazó el brazo. Mamá, me gusta este sitio. Le di una palmadita en la cabeza. ¿A mí también? Aiden corrió hacia mí. Mamá, he ganado. Me reí. Buen trabajo. Los niños me tomaron de las manos y los tres caminamos por el estrecho sendero del parque. Una ligera brisa susurraba entre las hojas. Miré hacia el cielo azul y sentí una ligereza en mi alma. Hay capítulos en la vida que, al cerrarse, traen mucho dolor, pero a veces son exactamente los que abren una vida nueva y más pacífica. La vida siempre encuentra la manera de enseñarnos las lecciones que no queremos aprender. Cuando una persona lo tiene todo, piensa que las cosas más importantes siempre estarán ahí. Pero en realidad, eso no es cierto. La familia, la confianza y el amor son muy frágiles. Al perderlos por egoísmo y traición, no siempre hay una oportunidad de recuperarlo todo. Y a veces, lo mejor que podemos hacer no es intentar arreglar el pasado, sino aprender a vivir mejor el resto de nuestras vidas. Mirando hacia atrás toda la historia de Catherine, David y su círculo, quizás lo que más te hace pensar no es quién ganó y quién perdió. La vida no es una simple partida de ajedrez. Lo que te atormenta es la elección hecha en un solo momento. Una elección que parece insignificante pero que cambia el destino de toda una familia. Para David, el mayor error no fue solo la traición. El mayor error fue perder el respeto por su esposa. Cuando un hombre comienza a descuidar a quien pasó con él los años más difíciles, es cuando los cimientos de la familia comienzan a agrietarse. El dinero se puede volver a ganar. Una empresa se puede reconstruir, pero una vez que la confianza se rompe, es muy difícil volver a pegarla. En cuanto a Catherine, muchos podrían pensar que fue demasiado fría, marchándose tan rápidamente, pero en realidad, fue fortaleza. Algunas mujeres, ante el dolor, lloran, suplican o intentan aferrarse. Pero hay quienes eligen el silencio, preparando un camino diferente para sí mismas, no por venganza, sino para protegerse a sí mismas y a sus hijos. La calma de Catherine no es una falta de sentimiento, sino el resultado de años de paciencia. Esta historia es también un recordatorio para muchos que están casados. Una familia no existe para siempre solo por un certificado de matrimonio. Existe gracias al respeto, la gratitud y la responsabilidad diaria. Cuando una persona comienza a pensar que la otra nunca se irá,
es exactamente cuando el riesgo de perderla se vuelve aún mayor. Si se pudiera dar un consejo a David, probablemente sería aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. A veces la vida no nos da la oportunidad de volver atrás y arreglar nuestros errores, pero siempre nos da la oportunidad de volvernos más sabios después de ellos. Y para aquellos que escuchan esta historia, espero que todos aprendamos una cosa sencilla: valoren a la persona que tienen al lado mientras todavía sea posible. No esperen a que la casa esté vacía, a que la risa desaparezca, a que la otra persona comience una nueva vida para comprender lo importante que era.